Ponerse sobre sus pies, hermanos. I ask you guys to please stand up. ¿Cuántos alaban al Señor, How hermanos? many of us worship God? Denle un fuerte aplauso a Let's do a round of Dios. applause to the Father. Nuestro Señor está en medio nuestro. The Lord is in between us. Y así, puestos en pie, In the same stance, les invito a abrir la palabra del Señor I invite you to open up the Word en el libro de Santiago. in the book of James. Vamos a estar leyendo el primer capítulo. We're going to be reading chapter 1. Vive Dios, aleluya. El libro de Santiago, en el capítulo 1, estaremos leyendo del versículo 2 en adelante. We're going to be reading James chapter 1, verses 2 to 8. ¿Lo tenemos, hermanos? El título de este mensaje es El cristiano en tiempos de prueba, I've titled this message, The Christian Through the Tough Times, aflicción y sufrimiento. in Affliction and Suffering. ¿Tenemos la escritura, hermanos? We have the scripture. Leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. knowing that the testing of your faith produces patience. Mas tenga la paciencia su obra completa, But let patience have its perfect work, para que seáis perfectos y cabales, that you may be perfect and complete, sin que os falte cosa alguna. lacking nothing. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, If any of you lacks wisdom, pídala a Dios, let him ask of God, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, who gives to all liberally and without reproach, y le será dada. and it will be given to him. Pero pida con fe, But let him ask in faith, no dudando nada, with no doubting. porque el que duda es semejante a la onda del mar, For he who doubts is like the wave of the sea, que es arrastrada por el viento driven and tossed by the wind, y echada por una parte a otra. and tossed by the wind. No piense pues quien tal haga For let not that man suppose que recibirá cosa alguna del Señor. that he will receive anything from the Lord. El hombre de doble ánimo He is a double-minded man, es inconstante, en todos sus caminos. unstable in all his ways. Oremos, hermanos, hasta ahí leemos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos nuevamente ante tu presencia, Señor, para, Padre, pedir, Señor, que nos hables en esta hora, Señor. Esta palabra, Padre, viene de ti, Señor. Y yo sé que tú quieres tratar con el pueblo, Señor, y con alguien especial, Señor, en medio nuestro. Deposita la palabra en su corazón, Señor, y dale el crecimiento, Padre. Tu palabra declara que tú envías, Señor, la palabra y no retorna atrás vacía, Señor, sino hace, Señor, el efecto a tu tiempo, Señor, que debiere ser. Usa mi humanidad, Señor. Usa mis labios. Usa mi ser entero, Señor. Usa a Cristian, Señor. Que puedan fluir las palabras, Señor, en ambos, en él y en mí, Señor, para poder, Señor, exponer este mensaje. Habla a tu pueblo, Señor. Háblanos, Señor. Escuchamos, Señor, tu voz en esta hora. Preparamos nuestros corazones para escucharte a ti, Señor. Úsame, Padre. Pasa el carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, Señor, hablándonos en esta hora. Por los méritos de Cristo Jesús pido esto y decimos amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. To be seated, brothers and sisters.
¿Y cuántos alaban a Dios We nuevamente? worship God. Dios es bueno, hermanos, God is good, brothers and sisters, y para siempre es su and misericordia. His mercy is forever. Como mencionaba, As I mentioned, el título de este mensaje the title of this message is se titula El cristiano en tiempos de prueba, I titled it The Christian in the Difficult Times, aflicciones, and Afflictions and sufrimientos. Suffering. Ahora, en el versículo 2 Now, in verse 2, es Santiago hablándonos it's James speaking to us, y nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. and he says for us to be in joy when we find ourselves in difficult times. ¿Qué es una prueba? What is a difficult time? Bueno, en el original, In the original way, cuando fue escrito la palabra que utilizaron, when it was used in this word that they use, la palabra es pairasmos, que quiere decir, the word pyrasmus adversidad, means adversities, aflicción, affliction, problema, problems permitidos por Dios, allowed by God, pero que sirven but that they are useful para probar to test o comprobar or to prove el carácter, the character, la fe, the faith, la santidad the sanctity del creyente nacido de nuevo. of the believer who is born again. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Es algo que Dios permite, It's something that God allows. es una adversidad, es una aflicción, It's an adversity and affliction. es dolor, It's pain, pero esto nos ayuda but this helps us. y esto comprueba And this proves de qué estamos hechos, hermanos, what we're made of, o en quién estamos confiando. or who are we trusting in. Comprueba el carácter, la fe y la santidad. It proves the character, faith, and sanctity. Ahora, surgen dos preguntas. Now there's two questions that occur here. ¿Qué es una prueba? What's a test? Bueno, una prueba Well, a test es un examen, it's an exam, un ensayo a test con el fin o el propósito de ser aprobados. with the purpose of being approved. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Are you understanding, brothers and sisters? Es un examen, un ensayo It's an exam, a test, con el único propósito with the only purpose of de salir de esa prueba to make it through or come out of that test aprobados, approved, aunque a veces muchos reprueban. even though a lot of times we fail. Ahora, segunda pregunta, Now, second question, ¿habrá algún beneficio el ser probado? is there a benefit to being tested? ¿Pasar por las pruebas? To go through the tests? ¿Pasar por el dolor? To go through pain? Y la respuesta es que sí lo hay, hermanos. And the response is yes, there is. Y eso lo vamos a ir aprendiendo And we're going to go learning this mientras yo desarrollo este mensaje as I preach this word con la ayuda del Señor. with the help of the Lord. Ahora, las pruebas y las heridas Now, the test and the trials que usted experimente en el caminar del Señor that you experiment in walking with Jesus, moldean su carácter, they mold your character. demuestran tu fe They demonstrate your faith. y eso te prepara para la obra del Señor. And that prepares you for the works of God. El propósito de las pruebas The purpose of the tests es incrementar is to make bigger nuestra consagración a Dios. our consecration to God. Los beneficios espirituales The spiritual benefits superan are superior todo lo que podamos sentir, el dolor, hermanos. or go over everything that we might be going through. Los beneficios espirituales superan todos los dolores, todas las aflicciones. Son mejores los beneficios espirituales que obtenemos. The spiritual benefits overpower and are better than the things that we go through. La prueba de fe The test of faith edifica el carácter y la integridad del cristiano. it makes our character and our integrity better. Y nuestro modelo a seguir, ¿quién es, hermanos? And our model to follow is Cristo, aleluya. Jesus Christ.
Pablo le dice a los Gálatas Paul tells the Galatians que sufría por ellos that he suffered for them con dolores de parto with pains hasta que Cristo fuera formado en ellos. until Jesus was formed in them. Y así nosotros sufrimos dolores, And in that same way, we go through pains, pero el propósito es but the purpose is que Cristo sea formado en nosotros. that Jesus is formed in us. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? It sounds a little bit contradictory. Porque ¿a quién le gusta sentir dolor? A mí no Because me who likes to gusta. feel pain? I don't like to feel pain. Estoy seguro que a usted no le gusta sentir el dolor, I'm sure that you don't like to feel pain. pero eso incrementa o nos hace saber en quién estamos confiando, hermano. But that shows us who we are truly trusting in. Que nuestro Dios es real. That our God is real. Gloria al Señor. Glory be to God. El cristiano en tiempos de sufrimiento A Christian in difficult times. se da a entender We understand que las dificultades y las aflicciones that the difficulties or difficult times and the afflictions sacan a la luz bring out la esencia o lo mejor del cristiano. the best out of a Christian. O sea, ¿de qué estamos hechos? Or in other words, what we're truly made of. Si estamos agarrados de la mano del Señor If we're truly holding on to the hand of God, o en quién nos apoyaremos. or who are we trusting in? Y cuando pasamos estas pruebas, hermanos, And when we're going through these tests, una de dos: one of two things. o te agarras de Dios, Or you hold on to God, y lamentablemente la segunda es o te apartas de Dios. or unfortunately the second one is you distance yourself from God. Y es una realidad. And it's a reality. Pero vamos a ir entendiendo el por qué Santiago habló sobre el gozo, But let's go understanding why James spoke about the joy sobre la fe, sobre la paciencia, sobre la oración. over the faith, over the patience, over the prayers. Ahora, las pruebas, quieras o no, Now the test, whether you want to believe it or not, van a llegar un día a nuestras vidas, they're hermano. going to come to our lives. Van a llegar. They're going to come. Y Dios las va a permitir también. And God is going to allow them. Pero Santiago nos menciona la importancia But James shows us the importance de tener ese gozo, of having that joy, esa fe, that faith, esa paciencia that patience, y la oración que es tan importante. and prayer, which is very important. ¿Qué pedir en oración? What to ask for in prayer, ¿Cómo obtenerlo? how to obtain it. Nos anima a buscarlo It pushes us to look for it, y nos habla de las condiciones para llegar a obtenerlo and it shows us the conditions of what to do to get them, y nos habla de una firmeza mental también. and it shows us a mindset, a mentality to be more firm. Ahora surge otra pregunta, hermanos. Now here we're presented with another question. ¿Prueba Dios a sus hijos? Does God test his kids? ¿Usted qué dice, sí o no? What do you say, yes or no? Unos dicen que no, unos dicen que sí. La respuesta es que sí. Some say yes, some say no, but the response or the answer is yes. Pero Dios no nos prueba But God doesn't test us a incitarnos a pecar, to make us sin, sino para ocasión del desarrollo de la fe y del carácter cristiano. but to show us our character and our faith of a Christian person. Entonces Dios nos prueba, And in that way, God shows us, pero no para hacernos pecar, but not to make us sin, sino para que podamos ver nosotros mismos but for us to see qué hay dentro de nosotros, what we truly are made of. en quién estamos confiando. Who are we truly trusting? Y la prueba también demuestra And the test show us la garantía o evidencia the guarantee or the evidence de que Dios es verdad, that hermano. God is true and real. Me decía Omar, explica esto un poco mejor. My brother Omar told me, explain this a little bit more. Y me daba el ejemplo And he gave me the example que allá en México, that in Mexico, cuando alguien que vende fruta when someone who sells fruits te da la prueba, ¿verdad? gives you the sample Y tú lo pruebas, él te dice es bueno, and you try it out, he tells you it's good. pero hasta que no lo pruebas tú, But until you try that sample,
puedes confirmar que sí es bueno o no, ¿verdad? It's not until you try that you can confirm whether it's good or not. Bueno, a través de las pruebas, Well, the same way the test that God puts us through, nosotros somos probados we're tested, y podemos decir con garantía cuando salimos de la prueba and we can say with guarantee when we come out que of that Dios test es real, that God is hermanos. real, brothers and sisters. Dios es real. God is real. Y aquí Santiago le está hablando al pueblo de Dios. And here James is speaking to the people of God. Pero usted, amigo o amiga que nos acompaña, también usted va a pasar algún día por pruebas. But you brothers and sisters who are here with us, one day you're going to go through Y situations. Jesucristo quiere And Jesus wants to, que tú también lo conozcas a través de las for pruebas. you to get to know him also through these A tests. veces el Señor tiene que apretar las tuercas Sometimes Jesus has to tighten up these screws para nosotros poder mirar hacia arriba. for us to look up. ¿Es cierto o no es cierto? Is it true or not? Hay poder en Jesús, hermanos. Power in Jesus. Deuteronomio 8:2 dice, Deuteronomy 8:2 says, y este es Moisés hablando, and this is Moses speaking, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. Y dice, para afligirte, And it says to humble you para probarte, and test you, para saber lo que había en tu corazón, to know what was in your heart, si habías de guardar o no sus mandamientos. whether you would keep his commandments or not. ¿Prueba a Dios a sus hijos? Does God test his children? La respuesta es que sí, ¿verdad? The response Ahora is yes, vamos a Romanos 8:28. right? Now let's go to Romans 8:28. Dios usa las situaciones adversas God uses difficult times para moldear o cumplir su propósito en nuestras vidas. to fulfill his purpose in our lives. Y todos aquí, hermanos, And everyone here, brothers and sisters, Dios tiene planes con nosotros God has plans with us. y vamos a atravesar algún día las pruebas. And we're going to go through these difficult times. Pero Dios está con nosotros. But God is with us. Dios está con nosotros, God is hermano. with us, brothers and sisters. Dios está con nosotros, hermano. God is Créalo with de us, brothers todo and sisters. corazón. Believe it Usted with no all your está heart. solo. You are not alone. Dios está contigo. God is with you. Dice Romanos 8:28. Romans 8:28 says, Y sabemos que los que aman a Dios, and we know that all things work together todas las cosas les ayudan a bien. for good to those who love God, Esto es, to those who a los que conforme a su propósito son llamados. are called according to his purpose. Usted fue llamado por Dios. You were called by God. Y Dios va a utilizar esas cosas adversas para moldear algo en usted, hermano. And God is going to use those adversities or difficult times to mold something in you. Vamos a Jeremías 29:11. Let us go to Jeremiah 29:11. Y quiero, dicho sea de paso, hermanos, este mensaje yo ya lo había predicado. Estaba revisando yo mis notas. And just to let you know, brothers and sisters, this message, I preached it before. Pero Dios nuevamente quiere hablarnos sobre las pruebas. And God showed me that He wants He wants me to speak of the test again. Este mensaje, ¿saben qué año lo prediqué, hermanos? Do you know what year I En preached this word? Aquí lo tengo, septiembre 30 del 2018. September 30th, 2018. Ahora, ¿cuántos pueden decir que desde el 2018 hasta ahora no han pasado pruebas? Now, how many of us can say that from 2018 until now they haven't gone through difficult times? Ahora, ¿cuántos pueden decir que Dios ha estado ahí? Now, how many of us can say God was there with them? ¿Es Dios real o no es real? Is God real or is He not? Pero ahora Dios me ha hecho entender de otra manera este mensaje. But now God has made me understand this word in a different way. Mire, Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, For I know the thoughts that I think toward you, dice Jehová, says the Lord, pensamientos de paz thoughts of peace y no de mal, and not of evil, para daros el fin que esperáis. to give you a future and a hope. Dios no nos quiere hacer daño. God doesn't want to harm us. Sus pensamientos de Él para nosotros son de paz. His thoughts for us are of peace.
y no de mal. and not of evil. Y entonces, ¿por qué viene la duda cuando estamos en las pruebas? So why do we doubt when we go through difficult times? Y lo vamos a ir entendiendo mejor. And we're going to go understanding this even more. Salmo 65:4. Psalms 75, 65:4. 4, sorry. 65:4. Está apareciendo en la pantalla. Bienaventurado el que tú escogieres Blessed is the man you choose y atrajeres a ti and cause to approach you, para que habite en tus atrios. that he may dwell in your courts. Seremos saciados del bien de tu casa, We shall be satisfied with the goodness of your house, de tu santo templo. of your holy temple. El Señor nos ha llamado God has called us, y somos más que bendecidos. and we're more than blessed. Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados que Él nos haya escogido The word of God says that we are blessed to be called by him, para que habitemos en sus atrios, en su casa, hermanos, so we may dwell in his house, brothers and sisters, en su presencia. in his presence. Siempre que la palabra de Dios habla de los atrios, habla de la presencia de Dios. The word of God speaks of the presence of God. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta estar en la presencia de Dios? How many of us don't like being in the presence of God? Bueno, el Señor dice, yo te he escogido Well, God says, I chose you, y te ha traído a mí and I brought you to me, para que estés en mi presencia. so that you can be in my presence. Y dice el Señor, yo te saciaré del bien. And God says, I will satisfy you with goodness. Yo te voy a dar el bien. I will give you the good. Saciarse es llenarse, hermanos. To be satisfied is to be Te full. sientes completo cuando vienes a Cristo, Feel aleluya. complete when you come to Christ. ¿Cuántos tenían un vacío antes de conocer al How Señor? many of us were empty before we knew Y Jesus? podemos decir con certeza, Cristo es mi plenitud, And we can say aleluya. with certainty that Jesus fulfills us. Cristo es nuestra plenitud, hermanos. Jesus fulfills us. Cristo ha llenado ese vacío en nuestros corazones. Jesus has filled that emptiness in our hearts. Tantas cosas que tratamos. So many things that we tried. El único que pudo llenar el corazón y saciarlo fue Jesucristo. The only one that could fill our hearts was Jesus. Y el Señor quiere saciar tu corazón también. And Jesus wants to fill your heart also. Amigo y amiga que no conoces del Señor, Jesús quiere saciar tu corazón. My friends who doesn't know Jesus Christ, Jesus wants Él to fill quiere your heart. darte estas He wants bendiciones. to give you these blessings. Nosotros las estamos evidenciando We can prove it. We are seeing it. y nosotros gozamos de las bendiciones de Dios. And we find joy in the blessings of God. Tú también que no conoces al Señor puedes saciarte, You who don't know, who doesn't really know Jesus, can also find joy. probar las bendiciones de Dios. You can try these blessings of God. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir que las bendiciones de Dios son buenas? How many of us can lift our hands and say the blessings of God Oh, are gloria a good? Dios. Dios ha sido siempre bueno con nosotros, God has hermano. always been good to us, brothers and sisters. Y todos los días se renueva su misericordia. And his mercy is brand new every day. Ese versículo siempre que lo medito, hermanos, That verse, every time I meditate in it, no seas, provoca algo en mí, un sentimiento, hermanos. I don't know, it provokes a sentiment or a feeling in me. Porque mi humanidad Because in my humanity, le fallo a Dios. I fail God. No estoy orgulloso de decir eso, I'm not proud to say that, pero lo que me emociona es que tengo la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. but I get emotional just thinking or remembering that I have a new mercy of God every Y esa morning. misericordia es una nueva oportunidad And that mercy is a new opportunity para ponerme a cuentas con to Dios. get right with God. Y el Señor que es tan bueno, And God, who is so good, Él nos levanta. He lifts us up. Él nos levanta. He lifts us up. Él nos da su mano y nos pone de vuelta en el camino y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. He gives us His hand and He lifts us up and puts us right back in His path again. Dice Santiago en el capítulo 1 del versículo 2 al 4. James chapter 2, No, chapter chapter 1, 1, sorry. del Verse- 2 al 4. 2 to 4 says, Ya lo comenzamos leyendo que dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
James 1, James 1, verse 2 to 2. 4. Mhm. My brethren, count all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ahora, otra versión dice, hermanos, Now, a different version says, y me tienes que perdonar porque no te la di. Otra versión dice, hermanos it míos, says, brothers and sisters, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. be joyful when you go through difficult and diverse times. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe You already know that this same way your faith is tested, y eso los hará más pacientes. and this will make you more patient. Dice ahora bien, Now, brothers and sisters, la paciencia debe alcanzar la meta your patience has to reach its goal de hacerlos completamente maduros to make you completely mature y mantenerlos sin defecto. and to maintain you without any defects. Se entiende un poco mejor, ¿verdad? I think you can understand that a little bit better. Produce paciencia It produces patience, y la paciencia debe de alcanzar su meta and your patience has to reach a goal, y eso nos ayuda a nosotros a ser maduros. and that helps us be more mature. Ahora, ¿cuántos sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios? Now, how many of us know that the patience is a fruit Algo que from the Spirit of produce God? Dios en nosotros. Something that God produces in us. Dice Gálatas 5:22, Galatians 5:22 says, mas el fruto del Espíritu now the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, benefit, bondad, abundance, fe, faith, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto ayuda This helps, brothers and sisters, a desarrollar, hermanos, to unroll or unveil el fruto del Espíritu Santo en the nuestras fruit of the Holy vidas. Spirit. ¿Está entendiendo? You understanding, brothers and sisters? Mire, acompáñeme a Isaías 43, Let's go en to el versículo Isaiah 2. 43, verse 2. Aunque estemos en pruebas, hermanos, Even though we're going through tough times, brothers and sisters, ¿por qué es que le doy estas citas, hermano? why am I giving you these verses? Porque la meta es llegar al versículo 8 de Santiago 1. Because the goal is to get to the verse 8 of James, Y ahí fue donde Dios habló a mi corazón and that's where God spoke to my heart. y me hizo entender mejor esta escritura And He made me understand this word better, o verla de otra manera. or to see it in a different way. Ahora, cuando estamos en pruebas, yo dije Now, when we're in difficult times, I said que el dolor, a nadie le gusta el dolor, ¿verdad? that no one likes pain, right? Es difícil, unos momentos difíciles de aflicción. It's difficult in times of affliction. Ahora, pero veamos lo que dice Isaías, hermanos. But let us see what it says in Isaiah. Dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. It says, I am with you until the end of time. Yo no te dejaré ni te desampararé. I will not leave you or abandon you. Cuando pases por las aguas, When you go through the waters, dice el Señor, yo estaré contigo. I will be with you, Lord says. Y si por los ríos no te anegarán. And through the rivers, they shall not overflow you. Cuando pases por el fuego, When you walk through the fire, no te quemarás, you shall not be burned, ni la llama arderá en ti. nor shall the flame scorch you. Y esta es la firma, And this is the signature. dice el Señor, porque yo Jehová, The Lord says, for I am the Lord, Dios tuyo, your God. soy tuyo, I'm your God. tú eres posesión mía, You're my possession. el Santo de Israel, The Holy One of Israel, soy tu Salvador. your Savior. Y vamos a ir entendiendo el por qué yo le doy estas citas, hermano. And we're going to be understanding why I give you these verses. Quiero que entiendan que a fin el creyente soporta muchas cosas. I want you to understand that in the end, the believer goes through or can go through a lot of things. El dolor que es difícil, los momentos difíciles The pain that is difficult in the difficult times, que nos hacen dudar that it makes us doubt si Dios está con if nosotros. God is with us.
Y si no estamos fuertes espiritualmente, And if we're not spiritually strong, viene el enemigo y susurra cosas the enemy can come and he can put things in your mind, y te dice, si Dios está contigo, ¿por qué estás sufriendo? and he starts to question you and say, if God is with you, why are you going through these Si things? Dios te ama, ¿por qué te está pasando esto? If God loves you, why is he allowing these things to happen to you? Pero la palabra de Dios dice que el diablo es padre de mentiras. But the word of God says that the devil is the father of lies, Y que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. and that Jesus came to undo the Y Él works of the vino a devil. darnos vida y vida en And he abundancia. came to give us life and life in abundance. Hablaba yo de la paciencia. I spoke of patience. ¿Y sabe qué quiere decir aquí cuando menciona la palabra paciencia? And do you know what it means here where it says, when it says patience? Esto lo que quiere decir es sufrir sin rendirte. Here it speaks of suffering without giving up. Sufrir sin rendirte. Suffering without giving up. Es permanecer bajo el dolor, Is to consistently be under pain pero sin rendirte. without giving up. Y tiene la imagen de cuando cargas algo pesado And it's like an image of when you pick something heavy up, que parece que no aguantas y te está doblando, that it seems like you can't hold it up and it's like folding you, pero permaneces allí. but you're still there holding it. Y aunque tratas de escaparte, And even if you try to escape it, te mantienes allí. you maintain yourself there. Y eso es lo que quiere decir con paciencia. And this is what it speaks of with patience. No es que te estás derrumbando interiormente, It's not like you're destroying yourself or being destroyed que eternally. estás pasando un dolor You're going through a pain. y que aparentes que no lo estás pasando. And for you to pretend like you're not going through it or show like you're not going through it. No, eso no está enseñando la Biblia. That's not what the Bible shows. La Biblia dice, sí, sientes el dolor, The Bible says, yes, you're going to feel the pero pain, permaneces arraigado de Jesucristo. but you maintain yourself holding on to Jesus. Sientes el dolor, You feel the pain, pero no estás solo. but you're not alone. Eso es lo que está enseñando la Biblia aquí cuando dice de tener paciencia. That is what the Bible is showing here when it speaks of having patience. No es que te salga, muchos ocupamos la paciencia para decir cuando alguien te saca de quicio o te molesta algo. A lot of us use the example of patience of when somebody disturbs you or makes you impatient, Pero de eso no está hablando aquí. but the word is not speaking about this. Está hablando de soportar, It's speaking of supporting or de withstanding, mantenerte ahí, aunque estás sufriendo, to maintain yourself there even if you're pero no te suffering, rindes. but don't give up. No te rindes. Don't give up. Ahora nos habla también de gozo. Now it also speaks to us about joy. Y esto de gozo no es fingir el ser feliz, And this thing of joy is not about lying or pretending to be happy, sino de tener una perspectiva positiva. but it speaks of having a different perspective, a positive perspective. Y para que lo entendamos mejor, And for us to understand this better, cuando llega la prueba, when the tests come in our lives, la Biblia dice que tengamos por sumo gozo. the Bible says for us to have joy in our life. Y no es que estés contento de que estás pasando por una prueba, And that joy doesn't speak of just to be happy that you're going through sino que tough cuando times, tú miras hacia atrás, but for when you look behind you, tú puedes decir con seguridad, you can say with assurance, Dios no me abandonó. God hasn't abandoned me. Dios estuvo conmigo. God was with me. Y ahora cuando viene de nuevo otra prueba, And now when another test comes, tú puedes decir, si Dios estuvo conmigo ahí, you can say, but if God was with me here, Dios está conmigo aquí God también. would also be with me here. Y ese es el gozo que produce en nosotros. And that's the joy that God produces in us. Pero cuesta trabajo aplicarlo. But it's really hard to apply it into our lives. Es fácil decirlo It's very easy to say it y enseñarlo and to show it. y yo decírselo a For ustedes, me to tell you this, pero es difícil aplicarlo. but it's very difficult to apply. Pero esto es palabra de But Dios. this is word of God. Esto yo no me lo estoy inventando. I'm not inventing this. Usted escudriñe las escrituras. You can go through the scriptures. Gloria al Señor. Glory be to God.
Romanos 15:5 dice, Romans 15:5 says, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia, hermanos. says, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus. Ahora, yo les mencioné que cuando viene una prueba, eso saca a luz de qué estamos hechos. Now I mentioned to you that when we're going through difficult times, this demonstrates what we're truly made of. Nos hace ver si reflejamos, si nuestra vida refleja a Cristo. It brings out if we're truly reflecting Jesus ¿Y cómo es Cristo? Dicen todos. and how Jesus is, as everyone says. Cristo es Dios, el Hijo de Dios, lo Jesus is sabemos, God, the ¿verdad? Son of God. We know this, right? Y aquí nos dice Romanos, pero el Dios de la paciencia. And here in Romans it says that He's the God of patience. Dios es paciente con nosotros, hermanos. God is patient with us, brothers. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, The Word of God says that He doesn't want anyone to be lost, más que todos procedan al arrepentimiento. for everyone to repent. Y han pasado ya más de 2000 años And now there's been 2,000 years that have passed desde que vino Jesucristo. since Jesus has came. Y la razón por la que no ha venido aún, And the truth is that He hasn't come again because porque Él quiere que tú te arrepientas. He wants you to repent. ¿Es paciente o no es paciente nuestro Dios? Patient or He's not patient. Ok, hermanos, vamos al versículo 8. Now let's go to verse 8. Yo sé que ya tienen unos hambre, ya tienen unos sed, I know that some of us are hungry, some of us are y thirsty, nuestras hermanas han preparado un alimento. and that our sisters have made some food for us. Ahora, Santiago 1:8. Now James chapter 1, verse 8. ¿Por qué Santiago menciona esto, hermanos? Why does James say this? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Ya vimos que Santiago menciona We saw that James mentioned de que tiene que haber gozo, that there has to be joy, de que tiene que haber fe, that there has to be faith, de que tiene que haber paciencia that there has to be patience, y que debe de haber oración. and that there has to be prayer. Pero menciona también, But it also mentions, y el tema aquí es las pruebas, and the theme here is the test. menciona aquí que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. It mentions here that the double-minded man is unstable in all his ways. Y el mismo Santiago en el capítulo 4, en el versículo 8, And James in chapter 4, verse 8, dice, vosotros los de doble ánimo, it says, us, the double-minded people, dice, purificad vuestros corazones. purify your hearts. ¿Qué nos quiere decir Santiago? What does he want to say to us? Hermano, cuando vienen las pruebas, Brothers and sisters, when the tests come, dudamos de Dios. we doubt in God. A usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Has it happened to you? Because it happened to me before. Y empezamos a dudar, And we begin to doubt, primeramente porque no conocemos a Dios bien. first because we don't know God truthfully. Y empezamos a dudar porque Dios permanece en silencio. And we begin to doubt because God is always silent. Y ahí también el enemigo te dice dónde está Dios. And then that's when the enemy comes and tells you, where's your God? Y yo dije que o nos agarramos de la mano de Dios And I said, if it's either we hold on to God o nos vamos apartando de Dios. or we distance ourselves from Him. Cuando vienen las pruebas, When the tests come, empezamos we begin a estar en dos pensamientos también. to be double-minded also. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Has it happened to you or has it not happened to you? Empezamos a estar en dos pensamientos. We begin to be double-minded. Comenzamos a dudar de Dios, We begin to doubt in God. pero dije que comenzamos a dudar de Él But I said that we begin to doubt in Him porque no conocemos a Dios because we don't truthfully know Him. bien. Good. Porque cuando Jesucristo fue tentado, Because when Jesus Christ was tempted, el enemigo le decía, haz esto, y le citaba la escritura y la torcía. because the enemy would test him and tell him the scriptures and twist it in a way for his. Pero Jesucristo usaba la palabra también But Jesus also used the word, y podía contrarrestar la tentación.
And Jesus was able to resist the temptation. Y ahí es donde yo dije que a veces dudamos de Dios porque no lo conocemos bien a Dios, And that's why I say that sometimes we doubt in God because we don't really know Him. pero podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo. But we could do the same thing Jesus Christ did. Yo les di la cita, hermanos, I gave you the word, la cita de Isaías, ¿verdad? the verse of Isaiah. Ahora estás pasando un dolor tremendo You're going through a tough pain, y sientes que Dios no está contigo. and you feel like God isn't with you. Pero yo voy a Isaías y Isaías me dice que Dios, Jehová está conmigo hasta el fin del mundo. And I go to Isaiah, and in Isaiah it says that God is with me to the end of the world. Y el diablo me dice, tú estás solo, no And puedes. then the enemy tells me you're alone, you can't. Pero Isaías me dice que Jehová dice, no te dejaré ni te desampararé. And then in the word Isaiah says that Jehovah will not leave me or abandon me. Y la duda viene, ¿y dónde está Dios? And then the doubt comes, and where's God? Y dice, Isaías me dice, yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. And in the word of Isaiah says, I am Jehovah your God, the Holy One. Por eso decía que a veces como no conocemos a Dios bien, That's why I say that a lot of times when we don't really know God, comenzamos a dudar de we Dios. begin to doubt in Him. Y estamos en dos We pensamientos. become double-minded. ¿Y sabe usted algo? And do you know something? Que cuando comenzamos a vagar en dos pensamientos, That when we begin to be double-minded, somos vulnerables, we're vulnerable, somos débiles we're weak, y nos volvemos indefensos. and we're very undefensive. Y las personas más vulnerables en una congregación And the people who are very vulnerable in a congregation son las que vagan en dos pensamientos. are people who are always double-minded or who are consistently double-minded. ¿Y por qué menciono esto de los dos pensamientos? And why do I mention this of the double-minded people? Porque cuando le damos la cavidad a la duda, Because when we begin to give strength to the doubt, cuando comenzamos a pensar o a dudar si Dios está con nosotros because when we begin to think and doubt if God is with us, y no vemos que Dios nos esté respondiendo, and we start to see that God isn't responding to us, queremos a veces entonces desviarnos de Dios. we want to sometimes derail ourselves from God. Porque nuestra mente traicionera Because our mind, o nuestro corazón engañoso betrays us and our heart lies to us sometimes. nos hace pensar que estábamos mejor antes de conocer al Señor que ahora que estamos en Él. It makes us start to believe that we were better off without God. Pero esa es una mentira del diablo. But that's a lie from the devil. Brothers. Siempre estaremos mejor, aunque con dolor, pero estamos con Dios. We will always be better even with pain, but with God. Y para que entonces Santiago dice, el hombre de doble ánimo, de doble pensamiento, And then James says, the double-minded man, lo que él nos está tratando de decir, what he's trying to tell us is de que fortalezcamos la fe, la paciencia y la oración, for us to strengthen our faith, our patience, and our prayers. y que nos recordemos que si Dios ha estado con nosotros en el pasado, And to remember that if God was with us in the past, Él estará con nosotros en el presente. He will be with us in the present. Y de esa manera, And in that same way, no llegaremos a ser hombres inconstantes en los caminos de Dios. we won't become men who are inconsistent in the ways of God. Y dice entonces Santiago, And then James says, pide con fe. ask with faith. O sea, habla con Dios. In other words, speak with God. Nuestra hermana nos hablaba en la mañana de que nos asinceremos con el Señor. Our sister spoke to us in the morning of being sincere with God. Y nos hablaba de las aflicciones también. She spoke of the afflictions also. Usted medite en esto, si es Dios o no, hablándonos en este día, hermanos. Meditate in this if it's God or not speaking to us about this. Pero acabamos leyendo cómo Dios permaneció fiel siempre. But we just read how God has always been faithful to us. Pero es difícil aplicar esto en la prueba. But it's very difficult to apply this in the test. Pero por eso nos enseña Santiago But this is why James shows us a tener fe, a tener gozo, a tener paciencia, a orar to have faith, to have joy, to have patience, to para pray, no caer en este error. to not fall in this mistake or this error. Cuando andamos en dos pensamientos, When we're double-minded, empezamos como dudamos de Dios, we begin to doubt in God. nos empezamos a refugiar en otras cosas. We find refuge in other things.
Y eso le desagrada a Dios, hermanos. And that displeases God. Ahora, cuando pasamos en las pruebas, yo les dije Now, when we go through tough situations, I've said que es un examen that it's an exam en donde salimos aprobados where we either make it through o reprobamos. or we fail. Yo no le estoy diciendo que es fácil pasar por pruebas, hermano. I'm not here telling you that it's easy to go through these tests. Es difícil, It's very difficult, pero Dios está con nosotros. but God is with us. Él no nos ha abandonado. He hasn't abandoned us. Él está con nosotros cada día. He's with us every day. Recientemente, Recently, no hace mucho, not too long ago, yo le fallé a Dios I failed God, y fue una prueba difícil. and it was a very difficult test. Yo sé que Dios ya me perdonó. I know that God has forgiven me already. La Biblia nos enseña a ponernos a cuentas con Él. The Word of God shows us to be. La Biblia Con nos God. enseña que tenemos un abogado sentado a la diestra de Dios The Word of God shows us that we have a lawyer at the right hand of God, y que si pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. and that if we ask for forgiveness and repent, He is loyal and just and will forgive us. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, su misericordia nos alcanza. And the Word shows us that if we ask for forgiveness, His mercy is with us. Ahora, yo pasé esta prueba, hermanos. Now, I went through this test, ¿Y qué hizo esta prueba en mí? and what did this test do in me? ¿Qué sacó de mí esta prueba? What did it bring out of me? Me hizo ver It made me see que no amo a Dios como yo creía. that I don't love God like I thought I did. Yo creía que amaba a Dios de no sé mucho, I thought that I loved God, pero me di cuenta que no. but I noticed that I didn't. Pero también pude ver la mano de Dios, But I could also see the hand of God, que Dios me fortaleció, that God strengthened me, que aunque yo fui infiel, that even though I was unfaithful, Él permaneció fiel conmigo. He was faithful to me. Ahora yo decía que es fácil enseñar esto, ¿verdad? Now, I said that it was easy to show this, right? Pero qué difícil es aplicarlo. But how difficult it is to apply it. Y cuando estaba pasando esta prueba, And when I was going through this test, yo sabía que Dios estaba conmigo, I knew that God was with me. pero aún así dudaba de Dios. But even in that same way, I doubted God. Y quería encubrir mi pecado con otro pecado. And I wanted to cover up my sin with another sin. Y aquí hay una lección para ustedes, hermanos. Here's a lesson for you, Que brothers and cuando sisters. cometemos un pecado, That when you sin, se puede desencadenar you can begin to unchain como una bola de hielo. or release Y like lo a ball of podemos ice. ver en la vida de David, del rey David. And like in the life of King David, Él cometió pecado, adulterio, he committed the sin of adultery, y después lo quería cubrir, and then he pero wanted to cover it. un pecado lo llevaba a otro pecado. But one sin led to another sin and led to another. No cometamos ese error, Let hermanos. us not make the same mistake, brothers Más and bien sisters. pongámonos a cuentas con Dios. Let us get right with God. Y yo sabía que Dios estaba conmigo, And I knew God was with me, pero me sentía tan mal dentro de mí, but I felt so bad inside of me porque yo creía y decía amar a Dios. because I believed and I said that I loved God. Y yo decía, y entonces los mensajes que he predicado, ¿dónde quedan? And I said, then what is of the sermons that I've given? ¿Estoy siendo un hipócrita? Am I being a hypocrite? Pero yo sé que Dios me ha perdonado. But I know God has forgiven me. Y yo sé que Dios está conmigo, hermanos. And I know God is with me, brothers and sisters. Y yo puedo ver la mano de Dios. And I can see the hand of Y yo God. te puedo decir con seguridad And I can tell you with que security Dios for es sure, fiel. that God is faithful. Que lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple en ti. That what He says in His Word, He fulfills it in you. Que cuando Él dice tú no estás solo, es que no estás solo. That when He tells you you're not alone, it's because Aunque you're tú not te alone. sientes un dolor, un vacío, Even if you feel empty, el Señor está ahí. God is with you. Y Él te infunde nuevas fuerzas. And He gives you new strength. La palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová The
Word of God says those who wait in the Lord recibirán nuevas will fuerzas. receive new strength. Lo que tienes que hacer tú What you have to do es tener esa paciencia is to have that patience de soportar el dolor, to support all the pain mas no rendirte, and not give up, y recibirás las fuerzas de Jehová. and you will receive the strength of God. Y durante este proceso, And in this process, el Señor me dio una palabra, hermanos, God gave me a word, y la quiero compartir con ustedes porque sé que les va a edificar. and I want to share it with you because I know it's going to help you also. Vayamos a Romanos 12:21. Let's go to Romans 12:21. Y les decía yo que me sentía mal, me sentía como un hipócrita, a pesar de pedirle perdón a Dios. And I told you guys that I felt bad. I felt like a hypocrite even after I asked for forgiveness of God. El Señor me dio esta palabra, God gave me this word. Romanos 12:21. Romans 12:21. Y me decía el Señor, And God told me, porque yo ya quería abandonar el camino, hermanos. because I wanted to give up on the ways of God or on the path. Pensé en muchas cosas, hermano. He said a lot of things. Pensé bastantes cosas. I thought a lot of things. Pero eso también me hizo ver que verdaderamente me falta mucho por conocer a Dios. But this really opened up my eyes and showed me that I lacked a lot in getting to know God, Y de que yo no amo lo suficiente al Señor. and that I don't love Him enough. Cualquiera puede decir aquí, si yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Usted va a decir amén. Any one of us, if they ask you if you love God, you'll probably say yes. Pero cuando viene el momento difícil, ahí es donde se ve si verdaderamente se mantiene o no. But when the difficult times come, then you truly see if you love Him or not. Y aunque yo fui infiel, Él permaneció fiel. And even though I was unfaithful, He was faithful. Aunque yo no amo al Señor como debería, Even if I don't love God the way I should, yo sé que Él sí me ama. I know that He loves me. Y eso trae consuelo a mi vida, hermanos. And that brings such peace in my heart. Porque sé que no me desecha, Because I know that He doesn't despite me, más me ayuda y me da la fuerza para seguir adelante. but He gives me strength to keep going forward. Y me decía el Señor a través de Romanos 12:21, And God says in Romans, decía yo que me quería apartar. I told myself that I want to depart from His ways. Y me dice el Señor, And God said, no seas vencido de lo malo, do not be overcome by evil, sino vence con el bien el mal. but overcome evil with good. Cuando estés pasando a través de pruebas, When you're going through difficult times, vence con el bien el mal. overcome evil with good. Cuando le quieras fallar a Dios, When you want to fail God, o cuando viene la tentación, la prueba, or when temptations come, vence con el bien el mal. overcome evil with good. A veces viene la tentación, Sometimes temptation comes, y ahora trato de aplicar esto a mi vida, hermanos. and now I try to apply this in my life. Cuando viene un pensamiento que yo sé que no es de Dios, When a thought comes that I know is not from God, lo que hago es ir al bien, que es la palabra de Dios. what I do is I go to the good, that is the Word of God. Voy a la Biblia I go to the Bible, y gracias a Dios Él me da la fuerza a través de su palabra and all glory to God, He gives me the strength through His Word, y puedo vencer esa tentación. and I can defeat that temptation. Y yo quiero que te lleves esto tú en tu corazón, And I want you to take this in your heart, que aunque pases pruebas, that even though you go through tough times, Dios está contigo. God is with you. De que cuando viene una prueba saca That when a test comes, it shows a la luz de qué estás hecho. what you're truly made of. Yo pude ver de qué estaba hecho, hermano. I could see what I was made of, Y puedo decirte que me falta muchísimo and I could tell you that there's a lot for me left to do para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. to get to that model of Jesus Christ, who is the perfect man. Pero no estoy conforme. But I'm not
comfort with. Y yo sé que Dios está conmigo. And I know God is with me. Y yo sé que Él va a cumplir su propósito en mi vida, hermanos. And I know He's going to fulfill His purpose in my life. De la misma manera que lo va a cumplir en tu vida. The same way He's going to fulfill the Dios purpose te ha in your life. llamado con un llamamiento santo, dice la palabra de God has Dios. given you a holy calling. Dios tiene un propósito en tu vida. God has a purpose in Y your si life. tienes que pasar por problemas o por pruebas, And if you have to go through problems and difficult times, porque será el propósito de Dios it's because it's the purpose of God, de que puedas verte tú mismo so that you can see yourself de qué estás hecho. what you're truly made of. Dios quiere usarte God wants to use you, y Dios va a permitir cosas and God is going to allow things. que van a moldear tu carácter It's going to mold your character, y que va a sacar de qué estás hecho. and it's going to show what you're truly made of. Pero no vayas a cometer el error But don't make the mistake of de quererte ir de los caminos de Dios. to depart from the ways of God. Solo recuerda que Dios está contigo Just remember that God is with you, y que Dios te va a ayudar siempre. and that God is always going to help you. Y que aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. And that even though we're unfaithful, He is always faithful. Y este es el mensaje, hermanos. And this is the message, brothers and sisters. Los invito a ponerse sobre sus pies y Omar nos estará despidiendo. Gloria a Dios. El propósito de las pruebas, como nuestro hermano decía, una de las partes es comprobar qué es lo que hay en nuestro corazón, si de verdad somos la persona que decimos que somos, o como decía mi hermano, decimos que amamos a Dios, pero si amamos a Dios no le fallaríamos. Y muchas veces comprobamos que no somos la persona que creemos que somos, y esa prueba da a luz que no somos esa persona. Esa prueba también nos muestra que necesitamos más de Dios. Pero la otra parte que yo le decía a mi hermano que es bueno entender, y el ejemplo que él dio de cuando en México vas a la marqueta o el tianguis que le llaman, y están vendiendo un mango, una fruta, lo que sea, y a veces le dicen, ¿me puede dar una prueba por favor para ver qué tan bueno está esa fruta? Y te dan un pedacito, ¿verdad?, de esa prueba, y tú lo comes y dices, wow, de verdad que es buena esta fruta que están vendiendo, de verdad, no es una mentira. Y también Dios, hermanos, nos da la prueba, ¿verdad?, a nosotros como seres humanos, para decirte, yo soy bueno, te estoy probando, toma la prueba, yo soy bueno, yo necesito que tú sepas que yo soy bueno, prueba. Y de esa manera Dios permite las pruebas para comprobar que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él es perfecto, que Él es soberano, que Él está con nosotros. Y eso es lo que trae convicción a nuestra vida, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermanos, que no venga tristeza sobre ustedes, sino que haya un gozo cuando se estén hallando en diversas pruebas. Pero no es solamente por su carácter, sino porque Dios va a comprobar Él mismo que Él es bueno, que Él está con usted cada vez que usted lo necesita. Cada vez que usted clama, Dios le va a comprobar que Él está ahí. Cada vez que usted necesita una palabra de esfuerzo, puede ir a leer la palabra de Dios y Dios está ahí. Dios está dando prueba, Dios está dando evidencia, hermano. Cuando usted tenga una prueba, dígale, gloria a Dios, Señor, porque te voy a conocer mejor. Por eso es que hay que tener sumo gozo. No para que te derrumbe, no para que te tumbe, no para que te deshaga. Hermanos, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, pero Él también quiere que lo conozcamos. Y las pruebas, por eso ahora ese versículo yo lo entiendo también ahora diferente. Yo decía, y esos locos que van y que predican y están presos y les dan latigazos y todavía gozosos, ¿verdad? Pedro decía, wow, gloria a Dios, porque nos tuvieron de dignos para tomar, vituperados por el Señor, gloria a Dios. Y yo decía en mi mente, y esos locos, ¿qué gozo es en eso? Pero ahora he entendido, hermanos, cuál es el gozo, porque comprobaron que Dios era verdad, porque comprobaron que Dios era fiel, porque comprobaron que todo lo que Dios le dijo pasó a una realidad. Y ellos dijeron, wow, gloria a Dios. Así que cuando usted esté en pruebas, hermano, no llore. Dígale, gloria a Dios. Gracias, Señor,
porque voy a conocerte ahora mejor, porque esta es la oportunidad de que tú saques lo mejor de mí. Dame sabiduría, dame el poder, dame el carácter, Señor, para seguir adelante. Esta prueba no es para derrumbarme, esta prueba es para levantarme y seguir creciendo, porque Dios nos ha llamado, hermanos, con el propósito que hemos estado hablando de formar el carácter de Cristo en nosotros y ayudar a otros nosotros a formar el carácter de Cristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para culminar el servicio. Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de esta palabra que hoy ha sido predicada, Señor, para nosotros, mi Dios amado. Esperamos, Señor, que tu propósito, Señor, se cumpla sobre nuestras vidas, mi Dios amado. Tú conoces el dolor, Señor. Tú conoces la dificultad, Señor. Tú conoces los estragos que cada persona está atravesando, mi Dios amado. Y también tu palabra dice, Señor, que tú sabes que juntamente con la prueba, Señor, das la solución, Señor. Das siempre la salida, Señor. Das la puerta, Padre eterno. Y que tú no nos pruebas, Señor, algo que nosotros no podamos ser probados, sino porque tú sabes que en nosotros está la capacidad, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad también de poder, Señor, conocerte a través de estas pruebas, de que tú compruebes tu carácter, tu fidelidad, tu persona, Señor, hacia nosotros. Gracias, mi Dios amado. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, por el predicador, Señor, por mi pastor, Señor, por cada hermano y amigo que ves, Señor, a través de los medios, Señor. Te damos gracias por las dos iglesias, Señor, y sus pastores. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Culminamos, Señor, el ayuno, Padre eterno, y te damos gracias por darnos la fortaleza, Señor, de habernos, Señor, estado aquí presentes, Señor, para santificar nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor, y ayúdanos para seguir adelante, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, Padre eterno, pero no de tu presencia, Señor. Acompáñanos, Señor, y arrópanos con alas de tu espíritu, Señor, hasta nuestros hogares. Favores que te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Dios dice, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.